Estamos llevando una secuencia del libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como algunos teólogos lo llaman. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. En el libro de los Hechos nos habla de la iglesia primitiva. Lo llamamos iglesia primitiva porque era la primera iglesia cristiana que se organizaba. Iglesia significa reunión de los santos. La iglesia somos nosotros, nuestro cuerpo, nosotros que hablamos, que pensamos, que nos damos la mano, que oramos, que ayudamos. Nosotros somos iglesia. Lo que está aquí, esto es un templo o casa de oración, más conocido como casa de oración, o el templo físico. El templo espiritual es nuestro cuerpo. Amén, hay que hacer esa diferencia. A mí me pusieron una pregunta, me dijeron, ¿quién les dijo que ustedes pueden fundar muchas iglesias, sectarios, herejes? ¿Quién les dijo que pueden fundar una iglesia? Y yo le contesté, le digo, suavecito le digo, nadie puede fundar ninguna iglesia. Ni la iglesia que se fundó en el año 300 tampoco se podía fundar. La iglesia lo fundó Jesucristo y es una sola a nivel de toda la tierra. Y los que siguen y son parte de esa iglesia son cristianos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay gente que se reúne y levantan casa de oración. Y lo llama iglesia porque ahí están los hombres y mujeres orando y adorando a Dios. Pero el lugar físico es casa de oración o templo, también templo físico. Pero la iglesia es el cuerpo del Señor. Son todos los cristianos de todo el mundo, tengan o no tengan un templo o una casa de oración. Eso es la iglesia del Señor. Esa es la manera más correcta. Nadie puede fundar una iglesia. La iglesia solamente lo fundó una sola vez y lo fundó Jesucristo. En el Perú se levantó la famosa guerra de guerrillas, que ellos eran comunistas. Ellos mataban a pastores, cerraban iglesias, se oponían a que se predique el evangelio, decían la religión es el opio del pueblo, obligaban a los jóvenes a ingresar a la fila de terrorismo. El año 93 conozco a Jesús, era jovencito, bien jovencito. Yo veía en ese tiempo de niño, de adolescente, cómo amanecían gente muerta en la plaza de mi ciudad. A veces amanecían 35, 37, y nosotros nos íbamos al cementerio, los jóvenes, y literalmente en las morgues de los hospitales no había lugar para hacer tanta autopsia y tanta gente campesina, gente humilde, gente de trabajo. Muchos de ellos eran cristianos. Había un movimiento fuerte de la Iglesia Católica en ese tiempo, pero los sacerdotes, los curas no decían nada contra la violencia. Como en este tiempo, pueden masacrar una nación y le pueden mandar una carta a algún líder de la iglesia tradicional y ellos dicen, no, la culpa lo tiene Estados Unidos por el embargo. Y buscan otro pretexto y no defienden, ¿verdad?, al que está siendo masacrado. Iba a la morgue de mi ciudad y literalmente al aire libre a esa gente le hacían la autopsia y la gente podía ver porque no había tanto espacio. Era algo terrible, horrible. Cuando me graduó del Instituto Bíblico, el presbítero me dice, ¿me puedes ayudar a atender una iglesia? La primera vez que me dan una congregación para atenderla. Y la iglesia, cuando yo llego a ese lugar, era un lugar prácticamente fuera de la ciudad grande, era un caserío es donde que hay pocas casas, quizás hay un colmadito, una tiendita y no hay más nada, o sea, allí no hay ni farmacia, ni gasolinera, no hay nada. Y cuando llegué vi a dos ancianitas de rodillas orando
Y en la puerta estaban las escobas, las cositas, los trapos, el balde con agua, que ellos vinieron a limpiar la casa de oración. El piso era de tierra. Ellas echaban agua y con una rama barrían, como antes nuestros abuelos de aquí de Puerto Rico hacían eso. Barrían echando agua para que no levante polvo el piso de tierra. Y las piedras brillaban. Aquí no sé si brillan las piedras, pero las piedras brillaban. Y se sentía un fresco, a humedad fresca y todo limpio. Y pasaban con trapo húmedo toda la parte del altar, que era como una tarima de madera. Ellas después que salen me dicen, ¿quién tú eres? Y yo le digo, yo sé que ustedes son unas siervas de Dios, pero ¿quiénes son ustedes? Ellas nos dicen, no, nosotros somos las diaconisas de la iglesia. Y le digo, ¿no hacen servicio aquí? No, aquí no hacemos servicio hace mucho tiempo, porque prohibieron abrir la iglesia y el que abría la iglesia se ponía a predicar, venía la columna de los terroristas y lo iban a matar. Yo le dije, le doy una noticia, yo voy a estar con ustedes de aquí en adelante hasta que Dios decida. Ellas abrieron los ojos, lloraron. Yo lloré también, contagiado por las lágrimas de ellos. Yo no sabía por qué lloraban ellas. Me puse a llorar. Mi primera experiencia. Los siguientes días caminaba 2 horas, hora y media hora, subiendo un cerro, cruzando un río, buscando las casas, e invitando a las personas a reunirse para que íbamos a hacer servicio. O a veces llegaba a 2 horas, le decía a las personas que llegaban, vamos a hacer un servicio aquí, ¿quieren que hagamos un servicio aquí ahora mismo? Me miraban, se miraban, le digo, no se preocupen. ¿Quién de ustedes sabe cantar? A veces salía alguien que sabía cantar y le decía, ¿tú cantas? ¿Tú puedes? ¿Quién sabe leer? Un nene sabía leer, mira, vas a leer la Biblia, vamos a buscar de Jesús. Y así hacemos un servicio. Y orábamos, pasaron los 3 meses, poco a poco empezaron a venir los hermanos, la casa de oración se llenó. Y de vez en cuando recibíamos noticias que en el otro pueblo cerraron una iglesia y mataron a un pastor o mataron a alguno de los hermanos de la iglesia. Y seguimos así hasta que la iglesia se llenó casi a 75 familias. Y cuando ya estaba bien numeroso la iglesia, la casa de oración, les dije, vamos a hacer una casa pastoral y vamos a arreglar mejor la casa de oración. Y empezamos a trabajar. Cortábamos troncos, hacíamos tablas con la sierra de cadena. Yo trabajaba de lunes a viernes en una granja. Y los viernes en la tarde, con lo que ganaba, pagaba mi pasaje, compraba algunas compritas para regalar a los hermanos y me iba los viernes en la noche, empezaba hasta el domingo en la casa de oración ahí de Previsto. Entonces, en la Biblia encontramos que hubo persecución en la iglesia. Los azotaron, los metieron a la cárcel, salieron libres, el ángel los saca, les vuelven a meter a la cárcel, el ángel les manda a predicar de nuevo a la cárcel. Hermanos, había una persecución sobre cristianos verdaderos. Y aquí en la Biblia vemos en 5:26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, estaban predicando, entonces el carcelero dice, ¿dónde está? No está ahí, vamos a buscarlo. Y se van y los encuentran de nuevo. Sin violencia, le dice, por favor, acompáñame. Vamos, había una multitud escuchándoles predicar. Vamos, y los llevaron de nuevo. Y le dijeron, 5:28, no los mandamos estrictamente que no enseñaren en el nombre de Jesús. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra enseñanza, vuestra doctrina. Y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole un madero. A este Dios
ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿De qué hablan los apóstoles? De Jesucristo. Eso era el mensaje de Jesús en la Biblia, eso era el mensaje de la iglesia, eso debe ser el mensaje. Jesús dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, este mensaje tiene que ser hasta el fin del mundo. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Eso era el mensaje de Cristo. Ahora, los mensajes modernos se enfurecen a la gente. Los profetas modernos que profetizan, algún profeta le ha dicho, mira, dice el Señor que tú estás metido en adulterio, en fornicación. No, agarran a la persona, el Señor te va a devolver todo lo que a ti te han robado, el Señor te va a bendecir, te va a levantar, no te preocupes que Dios va a enjuagar tus lágrimas, y le dan unos consuelos cuando esa persona está viviendo a veces con 2 o 3 parejas. Clase de profetas modernos, cuando los profetas en la Biblia enfrentaban al pecado y después la persona se obedecía, era consolado por Dios mismo. Los profetas modernos no saben más que dar ministerios, dar títulos y emocionar a la gente, pero no hablan de Jesucristo. Después dice, ellos se enfurecían. ¿Sabe cuando una persona se enfurece? Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel era ¿cómo les explico? Yo les decía una vez que los griegos tenían 2 ciudades inmensas que se llamaban los ojos de Grecia. Estaba Esparta y estaba Atenas. Los jóvenes tenían que elegir una de las 2 ciudades para vivir cuando empezaban a ser adultos y de ahí decidían qué camino tomar por el resto de su vida. En Esparta estaban los famosos espartacos. Esto es Esparta. Ustedes han visto la película 300, parte de la historia de Grecia, que los espartacos eran guerreros, militares que defendían Grecia y conquistaban nuevas tierras. Y en Atenas estaban todos los que deseaban prepararse para conocimiento, sabiduría. En los espartacos estaban todos los que deseaban prepararse para la guerra. Y en Atenas, de ahí salieron los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, y todos los filósofos venían de esa rama, de los atenienses, de Atenas. Y en Atenas los filósofos eran maestros de filosofía, de conocimiento. Ellos lo que hacían, ellos caminaban y el que quería aprender de ellos, les seguía. Si él se sentaba a enseñar algo, el que quería aprender se sentaba a los pies de ese filósofo y aprendía. Y la manera de aprender en ese tiempo era bien sencillo. Preguntas y respuestas. El muchacho que quería aprender le preguntaba, ¿y por qué esto? Y él lo respondía. ¿Y por qué esto? Y él le respondía. Ahí sale que cuando un filósofo no sabía cómo contestar, ¿quién hizo a Dios? Sí, esa es la pregunta, ¿quién hizo a Dios? Ya, una pregunta filosófica ahí para resolver. Y trataban de resolver los siguientes días. Gamaliel era uno de esos maestros de la ley. Dice la Biblia, ¿verdad? Y Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo quizás en su juventud, él seguía a Gamaliel y escuchaba a Gamaliel, preguntaba a Gamaliel. Pablo, cuando da su testimonio, más adelante vamos a ver, dice, educado bajo los pies de Gamaliel. Y este Gamaliel era un hombre sabio en el sentido de que tenía conocimiento. Y él dice, quieren matar a los que predican quieren seguir predicando y el pueblo los defiende, a veces el pueblo quiere apedrearlos. Los líderes están celosos, entonces dice, un momento, una lección de sabiduría. Apóstoles, por favor, pueden salir afuera, voy a hablar con toda esta gente. Y sacaron a los apóstoles. Para que no haya conflicto hay que separar a las personas. Si hubiera él hablado delante de los apóstoles,
se hubiera formado un revolú más grande. Primero, que salgan los apóstoles y después Gamaliel le empieza a decir, vamos a leer 5, 33 y 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en posesión mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora digo, apártese de esos hombres, déjenlos, porque si ese consejo es obra de hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no pueden destruir. No sea que tal vez se encuentren luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de haber azotado, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Toda obra que se hace para Dios, toda obra, toda persona que quiere predicar pasa por el sedazo de Dios, por el sedazo de Dios. Y llega un momento que se desvanece o va creciendo. Porque todo lo que empezamos a servir al Señor, empezamos con errores. Nadie cuando empieza a predicar es un predicador perfecto, que no se equivoca. Aún este servidor, me equivoco en muchas palabras. A veces quiero decir una cosa, me confundo un texto bíblico y estoy hablando de otra cosa. Nadie es perfecto, pero todos pasamos por un sedazo. Lo que es de hombre se queda en la tierra. Lo que es de hombre se queda, y es más, a veces no queda ni como historia. Y lo que es de Dios trasciende y permanece. Años más tarde se levantó todo el ejército del Imperio Romano, todo el ejército, desde su líder, su rey, todos los soldados militares, todo el aparato del Estado fue dirigido a destruir la iglesia. Y no pudieron destruirlo. Y Gamaliel le dice, déjenlos ahí. Por eso cuando alguien sale a predicar, yo digo, ve con toda la bendición. Cuando es de Dios, esa persona es bendecido, es usado por Dios. Y para mí es una alegría, para mí es una bendición porque es de Dios. Amén. La obra es de Dios. Las ovejas en una iglesia son ovejas de Jesús. Nosotros prácticamente solamente somos cuidadores del rebaño de Dios, pero el rebaño es de Dios. A veces cuando un papá se desespera porque su hijo está mal, le digo, si tu hijo tú lo llevaste a la iglesia, él conoce a Jesús y él aceptó a Jesús, entonces no solamente es tu hijo, también es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, tú no lo puedes ganar a Dios amando a ese muchacho. Dios lo ama más que tú y Dios lo va a proteger y Dios lo va a cuidar. No podemos ganar a Dios amando. Dios a su debido tiempo lo va a llamar, lo va a levantar, lo va a usar con poder y gloria. Ellos salieron a la presencia del concilio gozosos de haber tenido digno de padecer afrenta a causa del nombre. O sea que lo azotaron y lo volvieron a azotar, lo mismo. Tercera vez el mismo mensaje. No predique más de Jesús. No predique más de Jesús. No predique más de Jesús. Y los azotaron, los volvieron a soltar, los volvieron a decir lo mismo. Ellos dicen se sintieron gozosos de haber padecido afrenta por causa del nombre de Jesús. Solamente el cristiano tiene que alegrarse cuando sufre por la causa de Jesús. El cristiano tiene que llorar por la causa de Jesús. No si él se ha portado mal, se portó mal y destruyó él mismo su familia y no puede decir, qué contento estoy pasando una prueba. No, tú estás pasando la consecuencia de lo malo que has hecho.
Pero si te maltratan por la causa de Jesús, Jesús dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ustedes saben en la cárcel cuánta gente dice, estoy pasando una prueba, pero ¿cuál prueba? Si estás aquí por haber matado a una persona. ¿Cuál prueba? Si estás aquí porque hiciste daño. ¿Hiciste daño, de verdad? Sí, sí. Entonces, por eso estás en la cárcel. No, pero es una prueba también. No, no es una prueba. Estás pagando las consecuencias de tus actos. No te engañes. Una prueba puede ser ese pastor que estaba predicando y le dijeron, está prohibido predicar según las leyes de esta nación y los meten a la cárcel. Eso es una prueba. En 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No había otro mensaje. No había otro mensaje. Yo no veo un mensaje de un pastor o de un apóstol en la Biblia hablando horas y horas de humanismo. Yo lo digo esto porque para tener bien en claro lo que es el cristianismo verdadero. Que el Espíritu Santo nos revela, claro que sí. Que el Espíritu Santo nos guía, claro que sí. Que Dios nos da unas revelaciones que nos va a bendecir, claro que sí. Claro que Dios habla, Dios muestra, Dios da sueños, Dios da visiones. La Biblia dice, en los postreros tiempos los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Sí, el Espíritu Santo está guiando a la iglesia aún en este tiempo. Pero todo lo que eso pasa siempre tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios.